Géminis, bienvenidos a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, suscrita, muchísimas gracias. En este video también van a estar las lecturas para Libra y Acuario. Cada uno va a tener su espacio individual. En la descripción y en los comentarios puedes ver entonces exactamente en qué minutos comienzan las lecturas de Libra y Acuario. Géminis, iniciando esta semana tienes la carta de la creatividad y que bueno, eso te indica de que es una semana donde vas a tener nuevas ideas, en donde tienes nuevos conceptos, nuevos proyectos, nuevas cosas que quieres hacer o que quieres crear. Así es que no te vayas a estar limitando durante esta semana, tienes que conectar con lo divino, conectar con la creatividad, con lo creativo que tienes dentro de ti. Y también te puede estar indicando de que estarás encontrando soluciones distintas a problemas o dificultades, pensando, como te dicen, fuera del cuadro, pensando fuera de la caja, pensando de una manera diferente. Así que atrévete a ser diferente durante esta semana. Tu corazón, ¿cómo va a estar esta semana? Pues tienes dos cartas que quieren hablarte para el corazón. La carta del viajando y de la armonía. Esto me está indicando para algunos Géminis durante esta semana que tienes que hacer un viaje de tu mente a tu corazón, de tu mente a tu alma, en donde tienes que reflejar esa misma luz que tienes en tu idea, que tienes en tu pensamiento, en tu corazón, en lo que estás sintiendo. Y también es como un viaje espiritual que algunos de ustedes van a tener que realizar durante esta semana interno, una conexión mucho más espiritual contigo mismo, contigo misma, donde tienes que hacer esta exploración, siendo también una energía tal vez como la del ermitaño para algunos de ustedes Géminis esta semana, pero no tan drástica, no una semana donde te vas a desconectar, sino una semana más que todo como para inspirarte. Creo que eso es principalmente, inspirarte y conectar contigo espiritualmente. Y esa es la energía que percibo para ustedes durante esta semana. Déjame ver qué bloqueo se te puede presentar esta semana. Tienes la carta de la pena. Hay un cambio que algunos de ustedes quieren hacer con esta carta de la pena y te estás limitando, no estás tomando este cambio en consideración, no lo estás tomando en cuenta. Y te puedes estar sintiendo estancado en un momento en tu vida, y hasta que no tomes la decisión entonces de dejar de sentirte mal por ti mismo, por ti misma, o por las personas que están a tu alrededor, por este cambio que algunos de ustedes quieren tomar o quieren realizar en su vida, entonces no vas a poder avanzar. Vas a continuar con esas energías de estar estancada, de estar estancado. ¿Por qué estás pensando en que, si doy este paso, las personas a mi alrededor no van a ser felices? Se entiende que pienses de esa manera, pero tú vas a ser feliz si haces eso. Géminis, te pregunto. Y si la medida que tú puedas tomar decisiones que te hagan a ti feliz, puedes también tomar decisiones que a la larga, si tú estás feliz, las personas que están a tu alrededor también van a sentirse feliz. A diferencia de que tomas una decisión pues para no incomodar a las demás personas, pero al final del día tú te sientes frustrada, te sientes frustrado. Y empiezas a tomarles resentimientos a ellos. Así que atentos y cuidado con esa energía. Vamos a ver ahora qué más viene para ti, Géminis, para esta semana. Recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tu dedito para arriba. Manténme al tanto de cómo se dan las cosas contigo también. A ver, para esta semana tienes la carta del 5 de copas. Una energía donde ustedes van a estar mirando hacia el pasado, arrepintiéndose tal vez. Mira la carta de la pena. Y justo esta carta del 5 de copas, mira la pena. Arrepintiéndote por una decisión del pasado o por no tomar acción, porque te veo estático, estática de esta manera durante esta semana, con temor a tomar o dar un paso, mientras que las oportunidades están justo al lado tuyo, justo detrás tuyo y no las estás mirando. Hay una energía esta semana en donde tienes que tomar un cambio, tienes que hacer algo distinto, en donde no puedes continuar lamentándote, porque esta carta de la pena también podría representar ese bloqueo de que te estás lamentando por una decisión tal vez del pasado, que es momento de dejar atrás, es momento de cambiar esa decisión y de enfocarte entonces en lo que tienes frente a ti con esta carta del 2 de copas, porque hay oportunidades que se te pueden escapar de las manos durante esta semana y tu creatividad, las nuevas ideas que vas a estar teniendo, puede ser también que estás pensando en hacer un cambio, un ajuste en tus proyectos, en tus sueños, en tus planes. Pero no tengas ese temor porque estas oportunidades, estás, como dicen, llorando sobre algo mojado, sobre algo que ya pasó. Deja eso atrás, enfócate en lo que viene. Y lo que viene para ti con esta carta del 10 de oros es un momento de abundancia, es un momento de
estar feliz en familia, de tener mucho dinero. Es una energía aquí también donde percibo de que, mira, esta persona que está aquí le está dando la espalda a todo este dinero, a toda esta abundancia. Para algunos la abundancia puede ser en salud, para otros la abundancia puede ser en el amor, para otros la abundancia puede ser en el dinero. ¿Cómo aplica a ti? Recuerda, el fondo es lo importante. Y la imagen que me viene a la mente es que nada más tienes que hacer un giro, tienes que mirar hacia tu derecha, mirar hacia otro lado, mirar hacia otro punto de vista. Y allí tienes la salida, una salida llena de muchísima felicidad, de muchísima alegría para ti y para tu familia. Que tal vez en un principio ellos no acepten mucho la decisión que tú vayas a tomar, pero que al final aquí se ve de que va a ser muy, muy positiva para ti. Pues ese 10 de oros es abundancia, es mucho dinero. Y como siempre digo, no tengas miedo a tener dinero. Porque puede ser que tienes esa pena de que, ay, pues no quiero tener más dinero, no quiero hacer más de esto porque no quiero tener más dinero y no quiero que la gente a mi alrededor se sienta mal porque yo soy exitoso. No puedes tener esa mentalidad, nunca vas a progresar. Y mira, efectivamente aquí la carta del 10 de espadas te habla de que tienes que quitarte. Y esas espadas yo las veo como si fuesen espinas que están clavadas en ti, que tienes que ir quitándote. Esas espinas de la pena. No puedes continuar torturándote ni limitándote a ti ni a tu éxito por pensar de que de esa manera le estás haciendo daño a otras personas. No lo puedes hacer. Es momento de tomar acción con esta carta del 4 de espadas. Mira, para algunos de ustedes viene un periodo de descanso. Un periodo durante esta semana donde es necesario que se tomen un día libre, que se tomen un tiempo para ustedes, que hagan las cosas distintas. Y eso te va a ayudar a ti entonces a poder regresar con muchas más energías y con muchísimas más fuerzas. La carta del mundo. Hay un ciclo que termina para ustedes esta semana. Una decisión que ustedes tienen que tomar que va a ser efectiva. Aquí hay un cierre de ciclo, una etapa que ya has concluido. El contrato que tú tenías divino, espiritual, de esto que estás haciendo en estos instantes, de lo cual te mantienes aferrado, te mantienes aferrada y no quieres dejar atrás, ha terminado. Es como si algunos de ustedes estuviesen haciendo algo simplemente porque tal vez se sienten culpables y no puedes actuar de esa manera, no puedes seguir haciendo esto porque te sientes culpable, porque tienes pena, porque tienes temor de lo desconocido, porque aquí me lo están diciendo. Ha llegado el momento de finalmente hacer un cambio. Y ojo, siempre les recuerdo que si vas a hacer un cambio, Géminis, en tu vida de trabajo, asegúrate de que ya tengas una visión hacia dónde vas. No vas a dejar el trabajo que tienes para quedarte en tu casa esperándote que te salga otro. Si quieres hacerlo, igual estás en tu derecho y es tu voluntad. Pero es una manera de, mientras estás en el trabajo que tal vez te hace infeliz o en la situación de vida que no te hace feliz, pues empieza a buscar los métodos para poder solucionarlo y una vez que tengas el camino presente, se te coloca el correcto y tomas esa decisión. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ustedes esta semana, números de la suerte en general. Tienes el número 8, el número 10 o el 01. Tienes el número 5 y el número 6. Así es que puedes igualmente, estos números divinos pueden representar algo para ti o simplemente pueden ser números de la suerte. Puedes acomodarlos como a ti como más resuenen contigo. 18, 80, 81, 56, 15, 50. Ese 15 y 18 me gustan muchísimo a mí. Y a ver, Géminis, esta semana para ti, ¿cuál es el espíritu animal? Recuerda también que ya está la lectura del mes de septiembre de Géminis, que es la lectura completa, que la puedes ver aquí en mi canal. Tienes la carta del águila. Te da el número divino número 23 o el número 32, que igualmente lo puedes sumar y sería el número 5. Y te dice que el espíritu, el universo, Dios, en lo que tú creas, te está dando la suerte, te está apoyando, está a tu lado, guiándote. Que tienes que ver las cosas desde arriba como un águila, con una vista de águila, y analizar todo el panorama que tienes frente a ti para que puedas entonces buscar una solución. Y el día de suerte para esta semana, un día cargado de energías positivas para ti. Vamos a ver. El día lunes, mira, pues maravilloso, iniciando la semana con todas las energías posibles, positivas y hermosas del universo para tu vida. Ha sido un honor para mí el haberte atendido, Géminis. Recuerda suscribirte, activar la campana. Gracias por dejar tus deditos para arriba. Manténme al tanto, te decreto mucha luz y progreso. Libra,
Bienvenidos a tu lectura para esta semana. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. Vamos a iniciar con las energías para ti esta semana. Tu mente, ¿cómo va a estar? Tienes la carta de la paciencia. Así es que Libra, durante esta semana te están indicando aquí de que tienes que tomar las cosas con calma. Hay un periodo el cual todo tiene que darse en orden divino, todo tiene que darse en el momento que es indicado para ti, Libra. Así es que tienes que tener la fuerza, la confianza y la fe de que las cosas en tu vida se van a manifestar. Y durante esta semana vas a tener ese proceso, ese periodo de reconocer que las cosas se van a dar en el momento indicado para tu vida. Atentos que para otros esto también, como está en la posición de la mente, podría indicar que hay algunas guerreras de Libra o incluso guerreros que están pensando en tener una familia o que están pensando en quedar en embarazo. Para otros esto podría ser que recibes una noticia de embarazo si es algo que has estado buscando. Mira, en el corazón tienes la carta del vacío. Y para algunos de ustedes yo veo que esta semana podrían estar tomando una decisión de vida en la cual tú dices: pues ¿sabes qué? De ahora en adelante voy a ver las cosas desde otro punto de vista. De ahora en adelante voy a llenar mi corazón de amor, voy a llenar mi corazón de felicidad. No voy a estar tanto rodeada ni rodeado de sentimientos de negatividad. Así que veo eso para algunos de ustedes, esa energía donde el corazón está en blanco, es una hoja en blanco, un canvas en el cual tú puedes decidir si lo llenas de colores alegres, de felicidad o si lo llenas de tristeza y de dolor. Y con eso veo que muchos de ustedes van a estar tomando la decisión de, como está su mente llena de todos estos colores hermosos, asimismo llenar tu corazón de alegría y de felicidad, lo que puede estar hablando de que estás dejando atrás una energía de dolor, de ansiedad, de tristeza. ¡Qué bueno! ¿Qué bloqueo tienes en estos momentos que no te permite alcanzar la felicidad o alcanzar el éxito? Tienes la carta de la madurez. La carta de la madurez te habla de una energía, y el mensaje que recibo para ti es donde puedes que no estés viendo las cosas al 100% como son realmente, que te estés creando cierto tipo de ilusión. Y para algunos esta carta de la madurez como bloqueo te está indicando de que es momento de crecer y de superar situaciones del pasado. Es momento tal vez de buscar ayuda si es necesario, de expresar o mantener una situación de madurez en donde sientes que es necesario poder pedir ayuda, pues la tienes como bloqueo. Es donde tienes que recordar tu experiencia pasada, donde tienes que recordar las lecciones de vida que te ha dado el universo, para que no puedas volver a caer en esa energía de actuar por impulso. Y eso creo que puedo resumirlo de esa manera para algunos de ustedes. Paciencia. El bloqueo que tienes es que algunas veces podrías estar actuando por impulso, tomando acciones o decisiones que después te puedes arrepentir. Y esta semana es para trabajar en ese crecimiento y esa madurez interna, tuya o de una persona que a tu alrededor definitivamente te puede estar afectando. Vamos a ver qué más viene para ti esta semana. Mira, nuevos comienzos, felicidad. Qué bueno, ¿eh? Comenzar de cero para algunos de ustedes con esas cartas que salieron allí en la mitad. A ver, la carta del 9 de bastos. Aquí hay una persona que podría sentirse sola, que podría sentirse que está en una batalla, o podrías estar recientemente saliendo de una batalla, especialmente si tiene que ver con esto, porque al caer esta carta presentí también como una persona que ahora ha podido tener que salir adelante, tal vez solo o sola, con un hijo, porque te has percatado que la persona que estaba a tu alrededor era una persona que te estaba ofreciendo algún tipo de atraso o bloqueos por no ser madura o maduro. Tal vez esa energía de inmadurez a tu alrededor no era tuya, era de esta persona que podría de alguna u otra manera estarte retrasando, perjudicando tu progreso. Una persona con que podría haber sido tu pareja o alguien con que podías estar en el trabajo y ahora tú has decidido salir adelante pues con tu hijo o con tu hija. Tienes la carta de la muerte y efectivamente aquí hay una transformación. Dejar esa energía atrás de ser la víctima, dejar esa energía atrás de que otras personas controlen tu fuerza y ahora entonces conectar contigo mismo, contigo misma durante esta semana. Una gran transformación de energía que para algunos ha tomado tiempo.
La carta del sol. La luz vuelve a salir para ti esta semana. Vuelve a brillar. Hay energía de positivismo, de alegría, de felicidad para ti. Y efectivamente con un nene, con un bebé o una bebé. Para algunos de ustedes. Para otros puede ser esta la transformación que has estado esperando de energías a tu alrededor para poder ser feliz. Vienen buenas noticias que te van a estar alegrando la vida durante esta semana. Y viene una señal, también estoy percibiendo, que te va a indicar de que tomaste la decisión correcta. Tienes la carta de la torre acompañada por la carta del 7 de oros. Dice que las cosas toman su tiempo, de que tienes que tener paciencia, las cosas no se van a estar dando de una manera rápida como tú lo has estado esperando. Y fuerte, aquí hay fuerte el mensaje para un hombre o una mujer que va a tener que salir adelante y criar o has criado ya a tus hijos solo o sola. Y esto representa entonces que esos sacrificios que tú has tenido con ellos, porque esto tal vez ya pudo haber pasado, ya tus hijos están grandes, ha valido la pena y vas a ver los grandes resultados y los grandes hijos que tienes. O tú puedes ser ese hijo que creció solamente con un padre o con una madre, y vienen grandes bendiciones para ti que van a hacer que tu padre o tu madre, quien te haya criado, o un abuelo, una abuela, un tío, como aplique para ti, se sienta muy orgulloso de tu vida. Y durante esta semana llegan esas señales que te van a indicar de que efectivamente lo has logrado y te vas a sentir de esa manera. La carta del diablo con la carta del as de oros me hablan aquí de una energía, de una tentación que se podría presentar para ti. Pues yo te doy el mensaje como lo recibo durante esta semana. Y es una tentación con dinero, así que muy atentos, porque por algunos durante esta semana se les puede presentar esa situación, energía donde alguien te dice, mira, hay un dinero ahí en la calle, ¿quieres tomarlo? Te encuentras con una cartera, te encuentras con un bolso, con algo que se le cayó a otra persona. Pero como yo veo estas energías aquí de tus padres o las personas que te criaron, las personas a tu alrededor sintiéndose orgullosas de ti, principalmente lo veo como tú no cediendo frente a esas tentaciones y entregando algo tal vez que pudo haber resultado en una gran cantidad de dinero para hacerte feliz. Pero no era dinero tuyo, o eso que te encuentras no es tuyo. Y yo veo que lo vas a estar encontrando. De igual manera puede suceder al revés. A ti se te extravía algo y una persona entonces, en vez de quedarse con tu cartera, quedarse con tu bolso que está lleno de dinero, te lo regresa, te lo entrega. Y eso te hace a ti entonces pues muy feliz, porque regresa dinero a tu vida. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti esta semana. Tienes el 2, el 8, el 9 y también el 1. Recuerda que puedes hacer las combinaciones de estos números como más resuenen contigo. 19, 82, puede que tal vez 1982 ese año represente algo para ti. Vamos a ver tu día de la suerte para esta semana. Tienes el día sábado, va a ser el día muy positivo para ti, cargado de energías lindas, donde vas a estar recibiendo buenas noticias, que efectivamente esas buenas noticias vienen para tu vida. También aquí hay algo fuerte, como les indiqué, de que si a ti se te extravió algo, tal vez tú no eres la persona que lo encuentra, te lo van a estar regresando. Y el espíritu animal para esta semana, tienes el espíritu del flamingo. Dice que tienes que abrir los brazos al punto medio en tu vida. Que si te encuentras en un momento de paciencia, de no avanzar, lo presento como sientes que estás como en el limbo, no te estreses, demuestra tu madurez, toma las cosas con calma y este momento de estar en el limbo, aprovechalo para ver qué es lo que viene para ti, aprovechalo para mirar más allá. Recuerda, Libra, de que tu lectura del mes de septiembre, la lectura de las 12 casas, ya está disponible. Te invito a que lo veas para que recibas mucha más información que es válida para todo este mes de septiembre. El número que te da el flamingo es el 26 o el 62, un número divino para ti. Igualmente puedes sumarlo y te da otro número que puede aplicar para tu vida. Ha sido un honor para mí el haberte atendido. Gracias por suscribirte, por dejar tus deditos para arriba y compartir este video. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.
Acuario, bienvenidos mis guerreros y mis guerreras a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Si ya estás suscrito, suscrita, pues qué gusto verte aquí. Vamos a empezar con las energías para ti, para esta semana, cómo va a estar tu mente. Tenemos la carta de la plenitud. ¡Qué bueno! Una energía en donde, para que esta carta te haya salido, yo percibo para ti que vas a sentir de que has tenido un cierre en tu vida, o puede estar pronto un cierre, un punto final, un momento de sentirte completa, de sentirte completo que se va a estar manifestando en tu vida durante esta semana. Ese sentimiento de finalmente esta lucha terminó, finalmente esta batalla acabó, es lo que presiento para ti. Y como está en la sección de tu mente, es lo que vas a estar pensando y puede ser también como te vas a estar sintiendo en tu corazón. Y hablando de eso, vamos a ver la energía de tu corazón para esta semana. Tiene la carta de las posibilidades. ¡Wow! Con este águila hermoso. Y eso te puede estar hablando de que en el corazón vas a estar viendo las opciones que tienes frente a ti, ya sea en el amor o lo que te apasione a ti con respecto al trabajo o tu vida. Y podrás estar analizando, ok, este momento en mi vida ya he completado una etapa, ya he alcanzado una meta. O en realidad puedes percatarte también de que esa meta que tú estabas tratando de alcanzar en su totalidad ya no es lo que verdaderamente hace que tu corazón vibre de pasión. Puede ser con una persona también, que has llegado a un momento en el que dices, pues, no por nada malo, pero creo que ya esta relación no está funcionando. Y tu corazón ahora está explorando qué es lo que hay, qué es lo que viene, Acuario. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué destino hay para mí? ¿Qué más hay para mí? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Veo esas preguntas para ti. Un corazón lleno de muchas opciones frente a ti, que vas a estar decidiendo cuál es el siguiente paso. Es lo principal. Vamos a ver qué te puede estar bloqueando. Tienes la carta de la armonía. ¡Wow! Y el bloqueo para tu felicidad, el bloqueo para tu éxito es que no hay armonía al 100%. Porque por un lado, en tu mente te sientes, ya estoy bien, he completado esta meta, pues no necesito esforzarme por más nada en el momento. No. Algo así pueden algunos de ustedes estar pensando. Recuerden que son lecturas generales. Mientras que en tu corazón estás como que todavía hay más que hacer, todavía podemos hacer más. Y hay esta lucha constante de una mente que se siente satisfecha. Y mira que no lo percibo como una energía de mediocridad. Y sabes que si yo lo percibo así, yo te la diría. No lo percibo así para nada. Es una mente como que, gracias, gracias, gracias. Ya lo logré. Mientras que tu corazón dice, no, pero todavía podemos hacer más. Mira, puedes hacer esto por acá, puedes sentir esto por acá. Me late esto por aquí, me late esto por allá. Y están en desbalance. Una semana para la cual te invito entonces a que trates de encontrar ese balance entre tu mente y tu corazón, porque siento que te estás torturando. Mira, cierre de ciclo, torturando. Siento que te estás torturando y es como si te estuvieses pues viendo el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Como si estuvieses tratando de nadar en un vaso de agua. Entonces percibo esa energía donde es una semana importante para ti, Acuario, encontrar ese balance. Vamos a ver qué más viene para ti para esta semana. Tienes la carta del Sota de espadas. Pararte firme. Es una semana donde yo te veo a ti defendiendo tu punto de vista, defendiendo tus creencias, defendiendo algo que tú quieres alcanzar. O esa energía en donde tú vas a estar diciendo, pues, ¿qué pasa? Esto es lo que yo pienso, esto es quién soy yo, y voy a defender mi idea y mi punto de vista. Y para algunos de ustedes tal vez podrían sentirse que te están subestimando, no te están tomando tanto en cuenta durante esta semana en tu vida, en tu trabajo. Aplícalo como resuene contigo. Tal vez porque tienes poca experiencia o por tu edad. Pero aquí yo veo una energía que no importa ni tu edad ni la experiencia que tengas, sea que tengas 23 años o sea que tengas 60 años, no importa. Yo veo aquí que tú dices, pues esto es lo que quiero hacer y lo voy a lograr. Tienes la carta del 5 de oros. Una energía donde hay algunos de ustedes con la carta del mago, donde sientes que las personas te han podido haber defraudado, donde podrías sentir esa energía de personas que no están creyendo en ti o que no están confiando en ti. Y no dejes que eso te pegue, Acuario, no dejes que eso jamás te desanime a seguir luchando por tus sueños, a seguir luchando por tus planes.
Particularmente a las personas pues, que ya hayan cumplido un periodo en su vida donde has tenido un trabajo exitoso, donde te has graduado de la universidad y que ahora quieres volver a empezar algo. Van a haber gente a tu alrededor diciéndote esta semana como que no, pero ¿para qué lo vas a hacer a esta edad? Quédate tranquilo, ya disfruta la vida. Pues tú disfruta la vida como tú quieras disfrutar la vida. Si tú quieres disfrutar la vida a tus 50, 60, 30, 40 años, como la edad que tengas, empezando a estudiar nuevamente, pues empieza a estudiar nuevamente. Si tú quieres empezar a disfrutar tu vida a tus 60 años, empezando un emprendimiento, tu propio negocio, pues empieza tu propio negocio. No te desanimes. Tú tienes las herramientas con esta carta del mago para poder realizar todos tus sueños. Principalmente necesitas armonía. Uy, el as de espadas, Acuario. Aquí hay victoria y triunfo para tu vida. Efectivamente. Y mira, la misma espada que estabas aquí utilizando para defenderte, para defender tu punto de vista, en el futuro, el resultado es que tú tienes esa espada en grande. Empezando tu carrera, empezando tu vida, eso que quieras empezar de vuelta, tal vez sea hasta en el amor. Que ya te han dicho, pues ya te casaste, ya tuviste hijos, ¿para qué te quieres volver a casar? Pues porque quiero. Esa es la energía que percibo para algunos de ustedes, Acuario. Y como aplique eso para ti, recuerda que son lecturas generales. Para unos va a ser en el amor, para otros en el trabajo, para otros en su vida. Como eso aplique para ti, vas a triunfar, vas a ganar con esta carta del as de espadas. Y tienes la carta de la reina de oros también, ¿eh? Yo veo aquí una persona que para algunos de ustedes, estas personas podrían tener buenas intenciones y las energías con las cuales te puede estar diciendo durante esta semana como que ay, vas a seguir ese sueño, ¿por qué te vas a complicar la vida? Si ya estás en una etapa feliz, has logrado ciertas cosas. Con esta carta de la reina de oros puedo decir que para la mayoría de ustedes esta persona tiene buenas intenciones, lo está haciendo para protegerte, pues porque te quiere, pero de la misma manera tiene que aprender a desapegarse y a dejar que tú sigas tus sueños. Y ya sea que triunfes o no, pero yo te veo triunfando, ¿eh? Siempre que seas consistente. Tienes que saber de que tienes que dejarte ir. Puede aplicar también para ustedes si esto es con sus hijos. Ustedes tienen hijos y sus hijos tienen esta actitud de que quieren hacer algo, que quieren empezar de vuelta y ustedes podrían estarles tratando de protegerlos diciéndole, pero ¿para qué vas a esforzarte haciendo eso si ya tienes todo esto de este lado, ¿no? Hay esa energía para algunos de ustedes. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti esta semana. Tienes el 5, el 7, el 3 y el 7. Puedes hacer las combinaciones de estos números como tú quieras, 57, 37, 73, 53, el número que más resuene contigo. Y el día de la suerte para ti esta semana, un día cargado de energías positivas, te sale el día viernes, Acuario, ¡qué maravilla! Recuerda también, Acuario, que la lectura para el mes de septiembre, la lectura completa de las 12 casas astrológicas ya está lista. Si no la has visto, te invito a que la veas porque ahí hay mensajes mucho más detallados también para todo el mes de septiembre. Vamos a ver cuál es el espíritu animal para ti, para esta semana. Y tienes el tejón, wow. Y te habla el tejón, mira, de que no tengas miedo y que seas aventurero, aventada, aventado, que le des hacia adelante, que no tengas pena. Ese es el mensaje que te da el espíritu del tejón. El número divino que te da es el número 4 para ti esta semana. Y dice, be fearless, dale sin miedo, sigue tus sueños sin temor. Que ningún obstáculo ni persona que no confíe en ti vaya a hacer que tú desistas de seguir con este plano, con este proyecto, con este sueño de vida o con este amor, dado el caso de que haya aparecido un nuevo amor en tu vida. Muy bien. Gracias, Acuario, por haber estado conmigo en esta lectura, por suscribirte, por dejar tus deditos para arriba y compartir este video. Es un honor poder contar con tu apoyo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.